Aleluya, aleluya. Shalom, shalom, amados. Shalom, amados hermanos. Buenas tardes. Tengan una bendecida tarde. Está nublado y en algunos lugares parece ser que ya está lloviendo, ¿verdad? Pero bueno, amados hermanos, es una bendición estar conectados. Es una bendición estar nuevamente con ustedes. El tema del día de hoy es muy importante porque hemos entrado en otro mes, ¿verdad? En el mes de Sivan, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo al calendario bíblico. Hemos entrado en el mes de Sivan, amén, que es el tercer mes desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, amén. Y bien, amados hermanos, en este mes, como todos sabemos, se conmemora o se celebra, perdón, se celebra la fiesta de Shavuot, o mejor conocido por todos como Pentecostés, amén. Esta celebración es un conteo de 50 días, ¿verdad? Dada por el Padre en Levítico 23, en donde vienen todas las fiestas que hay que celebrar de parte del Padre, ¿verdad? Y me da mucho gusto porque la mayoría de los hijos del Eterno celebra esta fiesta, la fiesta de Pentecostés o de Shavuot. Amén, porque han entendido la palabra, pero solamente celebran esta fiesta. Deberíamos de celebrar todas las fiestas. Amén. Entonces, en Levítico 23 nos dice que nosotros empecemos a contar, ¿verdad? Los días, que serían 49 días después de las primicias, o es decir, después de la resurrección de Yeshua, se empieza a contar al día después, se empieza a contar, ¿verdad? 49 días, y para que al día siguiente sea Shavuot o Pentecostés. Por eso es el nombre de Pentecostés, porque son 50 días. Amén. Los 50 días se celebra pues esta fiesta. Amén. Entonces, en este mes de Sivan bíblico, que es el tercer mes, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, se celebra esta fiesta precisamente. Amén. Y viene descrita en el libro de Éxodo 19. Amén. Si me gustan acompañar, los que ya tengan su Biblia preparada, los que hayan recordado que dijimos que cápsulas verdad y vida y la oración del día de mañana son a las 3 de la tarde. Amén. Ok, Éxodo 19, y si no, después usted con calma le da lectura. Amén. Ok, dice la escritura, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Amén, del monte de Sinaí. Amén. Y Moisés subió a Dios, y Yahweh lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaren mi pacto, ¿verdad? Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Amén. Esta es una promesa tremenda de parte del Padre, ¿verdad? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice el Padre que si nosotros guardamos su pacto, que es su palabra, ¿verdad? La palabra del pacto, ¿verdad? Entonces dice que seremos su especial tesoro sobre todos los pueblos, porque de él es toda la tierra. Verso 6 dice, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Yahweh todas las palabras del pueblo. Amén. Fíjense, amados hermanos, aquí el pueblo de Israel aceptó el pacto, aceptó las palabras del Eterno,
y ya podemos ver que en todo el capítulo del 19 de Éxodo, el Padre, bueno, desciende, ¿verdad? Desciende y trae la palabra, trae las escrituras, trae los mandamientos o mejor conocido también como las 10 palabras, ¿verdad? Trae la Torá, amén. El, las instrucciones del parte del Padre, amén. Ok, hermanos, en el capítulo 20 entonces ya se empiezan a desglosar, de Éxodo se empiezan a desglosar lo que son los 10 mandamientos, pero aquí en todo el 19, si me permiten, voy a leer todo el 19 para que podamos entender un poquito más, amén. Voy a continuar, me quedé voy a empezar el verso 9 de Éxodo 19. Dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Y Yahweh dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Es decir, era el mes tercero, era el tercer día de ese mes, pero el Padre ese día le habla, ¿verdad? A Moisés y le dice que se preparen, que se santifiquen, porque después de esos 3 días, están en el día 3, después de esos 3 días, que sería el día 6 de este mes de Sivan, ¿verdad? De este mes tercero, dice que entonces Él descenderá y dará su palabra. Amén. Ok, quiere decir que entonces el día 3 del mes 3, el Padre vino y le dijo estas instrucciones a Moisés para que el día 6 entonces el Padre descendiera y diera los mandamientos. Ok, vamos a continuar. Dice, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guárdense, no suban al monte ni toquen sus límites, y cualquiera que tocar el monte seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Dice, cuando suene largamente la bocina, es decir, el sonido de shofar, ¿verdad? El largo, que sería un tequiagadol, que es el sonido largo, dice, subirán al monte. Dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día y no toquen mujer, es decir, a los varones que no tocarán mujer. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, es decir, después del día 3 al tercer día, que sería el 6, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. El Padre dio en la mañana, ¿verdad? Su palabra y dice que vinieron entonces truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y un sonido de bocina muy fuerte, sonidos de shofar, hermanos. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Yahweh y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí, dice hermanos, que humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego. ¿Cómo descendió al monte Sinaí? Con fuego, con tremendo fuego, amado hermano. Dice, en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con una voz tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Yahweh dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo y que no traspase los límites, para ver a Yahweh, porque caerá multitud de ellos. Dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Yahweh, para que Yahweh no haga en ellos estragos. Moisés dijo a Yahweh, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Yahweh le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Dice, más los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Yahweh y no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y habló Yahweh en el capítulo 20 de Éxodo, dice, y habló
Yahweh Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, etcétera, hermano. Amén. Empezó el Padre a dar las 10 palabras o lo que nosotros entendemos como los 10 mandamientos. Amén. Entonces, hermanos, a estas ordenanzas, a estos estatutos, a estos decretos, a estos mandamientos o a estas leyes, ¿verdad? Que nosotros podemos entender, a todo esto se le llama, amados hermanos, Torah. Amén. Torah, se le llama Torah. Quiere decir entonces, amados, que en el día de Pentecostés, ¿verdad? En el día de Shavuot, porque recordemos que esto no nada más es del nuevo pacto, sino que el pueblo de Israel ya celebraba esta fiesta desde desde su salida de Egipto, ¿verdad? En Levítico 23 vienen especificadas las fiestas, que el pueblo de Israel iba a contar después de que salió de Egipto, después de haber matado al becerro de oro, después de haber cruzado ¿cómo se llama? El río, el mar, perdón, rojo, tenían que empezar a contar 50 días para poder llegar a la montaña y para que pudieran recibir la palabra del Eterno, que era el mes era en la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Amén. Entonces, amados hermanos, a las instrucciones que el Padre Eterno nos da en Shavuot o en Pentecostés, se le llama Torah. Amén. Por eso cuando ustedes oyen decir a nosotros que tenemos que obedecer la Torah, nos estamos refiriendo a que la palabra Torah en hebreo, hermano, significa enseñanza, instrucción o doctrina. Amén. Espero que en el nombre de Yeshua se vayan conectando algunos. Si tienen alguna pregunta, como siempre se los he dicho, con mucho gusto les contestamos, ¿verdad? Las preguntas que ustedes tengan. Amén. Denle like. Aleluya. Ok. Les decía entonces, amados hermanos, se le llama entonces a la Torá enseñanza, instrucción o doctrina, amén, o también se le puede decir las 10 palabras, amén. En el verso 6 decíamos que dice que son las palabras que dirás a los hijos de Israel, de Éxodo 19, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, y comienza a decir todo lo que será enseñado al pueblo de Israel. Entonces, amados hermanos, la Torah son las instrucciones de parte del Padre Eterno. Amén. La Torah, hermanos, vienen siendo los 5 primeros libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia, o que la mayoría tiene así en ese orden, ¿verdad? Aunque no está, bueno, ok, no entremos en detalle. Los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, sería lo que es la Torá. ¿Por qué? Porque en esos 5 primeros libros son la base, como ya en otras ocasiones hemos enseñado, son la base de toda la escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, o bien como del Antiguo Pacto o del Nuevo o del Pacto renovado. Amén. Entonces, hermanos, esos 5 libros son la base de nuestra doctrina, son la base de la instrucción que el Padre tiene para nosotros, son la base de nuestras enseñanzas que el Padre nos da. Estos 5 primeros libros también son conocidos como Humash, amén, como el Humash porque proviene de la palabra Hamesh, que significa 5. Entonces, estamos hablando de los 5 primeros libros. Entonces, en estos 5 primeros libros, ¿verdad? En este Humash viene la Torah, que es la enseñanza, la instrucción o doctrina. Amén. ¿Por qué, amados hermanos, estos libros son nuestra base de todo lo que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? De parte del Padre. Porque en Génesis, amados hermanos, ustedes han leído Génesis, habla de la recreación que el Padre hizo, ¿verdad? Después de que creó todo cuanto existe, cielo, todo el universo, y después que fue, la tierra fue, removida, fue encontrada en desorden y vacío, el Padre vino y recreó. Amén. Nos habla acerca de Adán, nos habla acerca de Eva, nos habla acerca de los patriarcas, nos habla desde Noé, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, que Jacob que es Israel, ¿verdad? Nos habla de las tribus, ¿verdad? Cómo se formaron, cómo
Jacob, cómo Israel tuvo 12 hijos, amén. Y ahí se formaron las tribus, las bendiciones que el mismo, el mismo Israel le da a estos varones, ¿verdad? A estas tribus. Habla de cómo a través de José, ¿verdad? De uno de los hijos de Israel, ¿verdad? Cuando él va a Egipto por la escasez, por el hambre que había, ¿verdad? Ellos se establecen en Egipto, ¿verdad? En José. Y entonces vemos, hermanos, que no nada más es una historia, sino que son enseñanzas que el Padre nos da en estos libros. A ver, nos da incluso doctrina, ¿verdad? Nos habla acerca de Abraham como el padre de la fe, el padre de la emuná, nos habla de Abraham como el primer hebreo y etcétera. Empieza el Padre a enseñarnos y darnos doctrina, nos habla del pacto incondicional que Yahweh hizo con Abraham, ¿verdad? De salvación, vida eterna y que ya en otro tiempo enseñamos. ¿Verdad? En Éxodo, hermanos, bueno, nos habla que el pueblo de Israel, bueno, ya estaba establecido en José, el padre, el padre se le aparece a Moisés en la zarza, le habla, le dice que va a sacar al pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Habla de su salida, había precisamente lo de ahorita que acabamos de leer, Éxodo 19, 20, 24, habla acerca de las leyes, la Torá, ¿verdad? Habla sobre leyes o instrucciones sobre el prójimo, instrucciones sobre las vestiduras del sacerdocio, cómo tienen que ser, habla acerca de las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo de reunión en donde el Padre quería congregarse o estar en medio de su pueblo para que su pueblo se congregara, ¿verdad? A él viniera y estuviera en comunión. Amén. Habla acerca de de toda de parte de lo que era la travesía en el desierto, ¿verdad? En Éxodo, hay muchas instrucciones, hermanos, habla acerca de los muebles, cómo tendrían que ser hechos. Si nos damos cuenta, entonces Torah habla de instrucción y habla también de doctrina que nosotros tenemos que aprender. Amén. El Levítico, hermanos, habla acerca de las instrucciones para los holocaustos en el tabernáculo, ¿verdad? Y que después del tabernáculo, después en el templo se tendrían que llevar a cabo, ¿verdad? Habla de las instrucciones del sacerdocio, habla de las instrucciones higiénicas, habla de las instrucciones alimentarias, habla de las instrucciones del templo, ¿verdad? De los sacrificios que tenían que ser llevados en el templo también. Y primero en el tabernáculo y luego en el templo, habla sobre las instrucciones incluso de cómo nosotros cuidar la tierra, que es lo que teníamos que hablar hacer con la tierra, ¿verdad? Que la tierra tenía que tener descanso, etcétera. Habla de muchísimas cosas, hermano, y estas son instrucciones que el Padre nos da. Entonces, por eso, los 5 primeros libros son instrucciones, es la Torá, son las enseñanzas que el Padre nos da. Amén. Y de esos 5 libros, pues se deriva todo. Números, amado hermano, son los conteos. Habla de exactamente por eso se denomina números, porque ahí están las matemáticas del Padre, ¿verdad? Porque habla de los conteos, los nombramientos de los levitas, se empiezan a contar los hombres de guerra, los jefes de las tribus, volvemos a ver lo que son las leyes de restitución o instrucciones de restitución, las instrucciones para la gente que estaba impura o inmunda, los que tenían lepra, etcétera, hubo ahí algunas rebeliones, ¿verdad? Donde murieron muchísimos y habla de la cantidad de los que se murieron, entonces todo eso habla números, ¿ok? ¿Y dónde fue? En el desierto, todo esto era un acontecimiento en el desierto. Ahora, en Deuteronomio, amados hermanos, es un recordatorio, ¿verdad? Deuteronomio es un recordatorio de todas las demás instrucciones que vienen en Éxodo Levítico, ¿verdad? Y obviamente las que se añaden en Deuteronomio. Entonces, es un recordatorio de Éxodo, Levítico y de Números, amén, en Deuteronomio, amén. Y esto precisamente voy a mencionarles ahorita a ustedes, esto fue lo que Yeshua enseñó, ¿verdad? Cuando les dijo que los mandó a hacer discípulos, digo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, y más bien ahí no son cosas, sino son todas las palabras que yo les he enseñado o que yo les he dicho, y es de Deuteronomio, porque Yeshua lo que vino a enseñar fue Torah, instrucción de parte de Yahweh, porque la instrucción de parte de Yahweh es lo que viene en estos 5 primeros libros, para que nosotros no podamos recibir
o que pueda venir a nuestras vidas mandamientos de hombre y entonces dejemos de hacer lo que Yahweh nos pide que hagamos. Amén. Ok, entonces si nos damos cuenta, amados hermanos, es bien importante estudiar la Torah porque la Torah, a fin de cuentas, es lo que tenemos que celebrar en Shabbat, que nos fue dada instrucción, que nos fue dada palabra. Si usted se da cuenta, aquí en Éxodo 19, hermanos, habla de que los sacerdotes, y se supone que el tabernáculo, amado hermano, fue después de esto, cuando el tabernáculo se inauguró, ¿verdad? Y sin embargo ya había, ¿qué? Sacerdotes. ¿Por qué, hermanos? Porque la Torah siempre fue primeramente oral, dicha, transmitida, ¿verdad? Aunque el Padre después en Números también nos hace la aclaración de que la palabra la tenemos que transmitir oralmente, que es lo que se hace hasta hoy en día cuando nosotros enseñamos algo, ¿verdad? Cuando el sacerdocio, cuando el pastor, cuando el profeta, cuando el apóstol, cuando el evangelista enseña algo, lo que estamos haciendo es transmitir palabras de Yahweh. Amén. Entonces se nos ha dado la instrucción de enseñar la palabra. Entonces, amado hermano, la Torah es la palabra de Yahweh. Y la Torah, entonces, amados hermanos, lo podemos escribir que son los 5 primeros libros, pero si nos damos cuenta, si esa es la base, ese es el fundamento para que después surgieran los escritos, como son los salmos, proverbios, eclesiastés, cantares, Esther, Ruth, ¿verdad? Y luego los profetas, ¿verdad? Que todos esos que tenemos en el antiguo pacto. Ah, amado hermano, entonces Torah viene siendo todo el antiguo pacto, pero Torah también es la base de todo lo que habló Yeshua y que quedó grabado en los evangelios, ¿verdad? Lo que enseñó Mateo, lo que enseñó Marcos, lo que enseñó Lucas, lo que enseñó Juan, lo que enseñó Pablo en sus cartas, ¿verdad? En todas sus cartas, Gálatas, Romanos, Corintios, Tesalonicenses, Timoteo, etcétera, ¿verdad? Todo lo que está escrito por Jacob, ¿verdad? Por Santiago, todo lo que está escrito por Pedro, ¿verdad? Por todos los apóstoles, hermanos, son doctrinas que a fin de cuentas están basadas en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, que es la Torá, que es la palabra del Dios vivo. Amén. Ahora bien, todo, entonces, hermano, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto, o Antiguo Testamento, o Nuevo Testamento, como muchos lo conocen, todo está basado en estos 5 primeros libros. Amén. Y son la palabra de Yahweh. Entonces nosotros podemos entender que Torah o la instrucción del Padre o la palabra del Padre, pues es nuestra Biblia, amado, completa, nuestra escritura completa, con sus 66 libros que hoy tenemos, ¿verdad? Aunque antes eran menos libros, ¿verdad? Con sus 66 libros que hoy nosotros podemos tener. Bueno, hermanos, toda esa es la Torah del Eterno, porque Torah, vuelvo a repetirles, significa enseñanza, instrucción, doctrina o palabra. Las palabras que Yahweh ha hablado y ha dicho que se tienen que hacer y que todo el pueblo de Israel antiguo dijo, haremos todo lo que Yahweh ha dicho y así hoy el Israel actual decimos, haremos todo lo que Yahweh dice y no más mandamientos de hombres. Amén. Entonces, hermano, en Shavuot celebramos eso, que la palabra de Yahweh, que la Torah de Yahweh, que las instrucciones de Yahweh vengan a nuestras vidas. Amén. Algunos hermanos en algunas ocasiones nos han preguntado que si nosotros tuviéramos denominación o que si nosotros somos de una denominación, y yo les he contestado que sí, efectivamente, nosotros podríamos decir que como se lee en griego, sería somos de Pentecostés. ¿Por qué? Porque de ahí viene Pentateuco, que es Torah. Torah o los 5 primeros libros es Pentateuco porque son los 5 primeros libros. Pero Torah quiere decir también los 5 primeros libros o Humash, como ya ahorita lo explicamos. Entonces, ¿qué quiere decir Pentecostés? Los 50 días, ¿verdad? A los 50 días. Se puede decir que nosotros, amados hermanos, en esta congregación, somos aquellos que celebramos la fiesta de Shavuot, pero sobre todo que hemos recibido la instrucción del Padre y que nos guiamos
en el libro del pacto, que es la Biblia, que es la escritura, es el libro del pacto, y entonces nosotros nos basamos en todo lo que el Padre nos habla, ¿verdad? En su palabra, en este libro del pacto, y hemos hecho pacto con él, amén. ¿Cómo se llama? Sin negar lo que sucedió en el nuevo pacto, porque aquí vamos a entender algo. Cuando Yahweh, perdón, dio la palabra, la Torá, le habló a un pueblo que acababa de salir de Egipto. Le habló a un pueblo que acababa de salir de esclavitud y que lo había aceptado como Dios. Por eso en Éxodo 19:6 dice, porque ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa, gente que me adore y gente que se santifique. Y serán para mí en el 5 dice, mi especial tesoro entre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque estamos escuchando sus palabras. Entonces, nosotros celebramos Pentecostés o Shavuot porque celebramos al Padre que nos haya traído su palabra. Y ahora en una palabra, ¿verdad? Ya no dada como en un principio, porque vemos aquí que cuando el Padre vino, ¿verdad? Dice la escritura que él empezó a hablar y entonces fue de manera oral y entonces él hablaba y hablaba con voz de trueno, ¿verdad? Con voz de shofar, se oían shofares, se oían truenos, relámpagos y fuego, porque el monte, dice la escritura, que el monte humeaba. Amén. Entonces, amados hermanos, podemos ver que cuando dice que al sonido de la trompeta, y en Hebreos 12, 18 al 19 dice que al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, o sea, cuando el Padre daba la palabra, ¿verdad? La voz que hablaba, cuando dice la voz que hablaba, es una palabra hebrea, cuando dice la palabra, ¿verdad? Que es menra. Ajá, ok, ¿qué quiere decir esto? Que cuando habla que la menra de Yahweh, quiere decir que Yahweh, el Dios eterno, hablaba y salía palabra de su boca, amén. Y esa palabra que él daba no era otra cosa que Yeshua, porque de esa manera él fue que creó todo con la palabra que es el mismo Yeshua. Todos sabemos esto, que Yeshua es la palabra de Yahweh. ¿Por qué? Porque cuando vamos a las escrituras en Juan, ¿verdad? El Eterno nos dice, ¿verdad? En Juan, a ver, vamos a las escrituras en Juan 1:1 al 2, dice, en el principio era el verbo. Cuando aquí en la Biblia Reina Valera dice verbo, en realidad ahí se usa la palabra memra o la dabar también, que es la palabra de Yahweh. Dice, en el principio era la dabar y la dabar era con Dios y la dabar era Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios era Yahshua. ¿Ok? Dice, este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que la palabra o la memra o la dabar, ¿verdad? O la palabra de Yahweh, pues es Yeshua mismo, porque Yeshua es Dios, porque Yeshua y Yahweh son uno solo, ¿ok? Son un ejad, ¿ok? Entonces, la palabra, hermano, de Yahweh, cuando él habló, la palabra era Yahshua. Amén. Aparte, hermano, fíjese, cuando usted habla, póngase su mano en su boca, cerca de su boca, y va a ver que lo que usted está expulsando es aire, es aliento. Amén. Quiere decir que, ¿qué, hermano? Cuando el Padre habló en el monte Sinaí, estaban presentes las tres manifestaciones del Padre, es decir, el Padre estaba completo, ¿verdad? Acuérdese que usted también es un ser tripartita porque tiene espíritu, alma y cuerpo, de la misma manera, ¿verdad? El Padre estaba con Yeshua y con el Ruach HaKodesh, con su espíritu, ¿verdad? Y cuando él hablaba, salía Yeshua, ¿verdad? Que es la palabra viviente, la palabra de vida, y que es la instrucción de Yahweh. Yeshua es la instrucción de Yahweh y salía con el aliento de su boca, que es el Ruach HaKodesh, para que todo eso se ejecutara. Amén. Y dice la escritura que él habló en general y el pueblo todos estaban escuchando.
aunque para mucho pueblo fue algo estremecedor, era muy gravoso, ¿verdad? Escuchar la voz del Eterno. Por eso después le dijeron a Moisés, habla tú con Yahweh, porque para nosotros es muy gravoso. Hay mucha gente que no le gusta escuchar la palabra de Yahweh, porque la palabra de Yahweh muchas veces nos confronta, ¿verdad? Porque la palabra de Yahweh nos da dirección, nos da instrucción y muchas veces a nosotros no nos gustan las instrucciones, no nos gustan los mandamientos, no nos gustan que nos manden a hacer algo. No queremos someter nuestra voluntad al Padre, ¿verdad? A la instrucción de Yahweh, que es Yeshua mismo. Amén, amados hermanos. Entonces, vemos que entonces en la primera fiesta de Pentecostés celebrada aquí en Éxodo, ¿verdad? En la primera fiesta de Shavuot celebrada, vemos que estaba presente todo el ser del Eterno. Estaba el Padre, el Creador, estaba Yeshua, la palabra, y estaba el aliento de vida, que es el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque lo que el Padre quería es darle aliento, es darle vida a ese pueblo que venía de una cautividad, que venía saliendo de estar bajo el yugo de Satanás. Entonces quería darle el Padre vida. Pero el pueblo, hermano, como hasta hoy, a veces es terco, porque cuando el Padre habla verdaderamente, el hombre no quiere escuchar la voz de Yahweh. Le gusta, le es más fácil escuchar la voz de un hombre. El pueblo de Israel quiso, tú dinos lo que él dice, quiere escuchar la voz de un hombre, pero a veces los hombres, hermanos, pueden meter palabras de su propia mentalidad, de su propio pensamiento, y esas son palabras, serían palabras de hombre, y no dirían directamente lo que el Padre o lo que el Padre dice, aunque no fue el caso de Moisés, porque Moisés decía las palabras precisas que el Padre le dijo, porque él era un profeta que escuchaba la voz del Eterno, amén. Entonces, él no podía ni añadirle ni quitarle a la palabra del Eterno. Él la decía tal cual es. Amén. Entonces, amados, en Éxodo 19:18 dice, y todo el monte Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Aún los montes con la palabra de Yahweh, hermanos, se pueden estremecer con la menra, con Yeshua mismo, cuando la presencia de Yeshua está, hermano, todos nos estremecemos, toda la tierra, los cielos, los montes se estremecen y humean, como dice la palabra en los Salmos también, en referencia a precisamente lo que sucedió aquí en Shavuot o en Pentecostés. Amén, amados hermanos. Entonces podemos ver cómo el Padre está presente. Ahora bien, ese fue el primer evento, hermano, que pasó. ¿Verdad? Cuando el Padre vino y dijimos que tanto en Éxodo 19 y 20, aquí el Padre está hablando oralmente. Amén. Pero mientras Moisés estaba recibiendo las instrucciones, porque ellos dijeron, es mucho, no queremos oírlo, mejor tú, ¿verdad? Escucha, mejor tú vienes y nos dices. Y mientras el Padre le seguía dando las instrucciones nuevamente, porque primero lo habló oral y se los dijo a todos y todos dijeron, haremos lo que el Padre ha dicho, obedeceremos, ¿verdad? Y mientras el Padre ya fue y le dijo, ahora lo vamos a escribir para que no digan que ya se me olvidó porque fue oral, me dieron una instrucción, pero se me olvidó, ¿verdad? Ahora lo vamos a dejar escrito para que no se les olvide lo que hemos dicho y lo vamos a poner en 2 tablas de piedra que serán escritas por dentro y por fuera. Amén. Y esto lo podemos ver en Éxodo 24:12, ¿verdad? Cuando dice que el Padre le estaba dando a Moisés. Dice, Éxodo 24, dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, nuestra Biblia, ¿verdad? Reina Valera podría decir la ley, pero en realidad es la Torah y la instrucción. Dice, y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Para qué es la palabra los mandamientos? Para darnos enseñanzas, hermano, para darnos instrucciones. Ok, dice verso 13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios. Amén. Ok, ahí va Moisés, ¿verdad? Y recibe las instrucciones. Ahora, en Éxodo 31:18, ok, reciben las instrucciones de parte del Padre, dice, para enseñarnos. Ok, Éxodo 31, verso 18 dice,
y dio a Moisés, ¿verdad? Ya que acabó el padre de dar todas las instrucciones, porque todo eso, les vuelvo a repetir, ahí están las instrucciones, no nada más son las 10 palabras, sino ahí fue desglosando todo lo demás, amados hermanos. Y dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Amén. 2 tablas del testimonio escritas con el dedo de Dios. Ahí, hermano, el Padre Eterno dio esas tablas. Amén, dio esas tablas. Pero ahora bien, vamos a pasar a lo que aconteció ¿cómo se llama? En Hechos, cuando después Yeshua viene, muere por perdonarnos nuestros pecados, incluso, hermanos, por perdonar la infidelidad del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aquí usted, después de Éxodo, en el Éxodo 32, en el capítulo 32 de Éxodo, vemos que el pecado del becerro de oro, porque mientras Moisés está ahí recibiendo, ellos están pecando aquí, haciendo un ídolo. Amén. Entonces, vamos a ver, Hechos 2, vamos a las escrituras, Hechos 2, amén, porque vamos a hacer una comparación en esta tarde de lo que sucedió en el monte Sinaí y lo que sucedió aquí en el día de Pentecostés en el aposento alto, ¿verdad? En Hechos, amén, Hechos 2, dice la escritura, cuando llegó el día de Pentecostés o el día de Shavuot, ¿verdad? Estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Fíjense, hermanos, sucedió lo mismo que sucedió en el Sinaí. ¿Cómo estaba la montaña? Dice que se observaba, en Éxodo 20:18 dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, ¿verdad? Y la montaña humeaba porque había venido fuego sobre él. Ahora aquí dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ok, un estruendo como relámpagos, con viento, ¿verdad? Dice, y con fuego, porque luego dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén. Ok, en el monte Sinaí fue sobre el monte que vino todo eso, porque le estaba hablando solamente a un varón, que en este caso era Moisés. Pero aquí, hermano, en Pentecostés, en Hechos 2, en Shavuot, en la misma fecha, ¿verdad? Que fue el 6 de Sivan, en el día de Pentecostés o de Shavuot, estaban 120 personas. ¿Sí nos damos cuenta de la diferencia? Allá había multitudes, pero que no quisieron escuchar y que a su vez ya subió Moisés. Habían escuchado primero de manera oral, pero cuando ya fue escrito por el dedo de Dios en las tablas, ahí ellos ya estaban haciendo acá fiesta y celebración, adorando becerros de oro, ¿verdad? Adorando al becerro de oro, mientras el padre estaba escribiendo en las tablas de piedra, ¿verdad? Y sucedió exactamente lo mismo y dice que entonces descendió sobre ellos, ¿verdad? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Decíamos que aquí habían 120 personas que fueron investidas por el Ruach HaKodesh, por el fuego, ¿verdad? Por el viento, por el espíritu, ¿verdad? Por el espíritu de santidad, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Lengua, hermano, lengua. ¿Qué quiere decir aquí? Palabras. Quiere decir que el Padre Eterno, ¿verdad? Al hacer descender al Ruach HaKodesh, al aliento de vida, les dio palabras, instrucciones, les dio Torah para que ellos pudieran hablar. Ahora bien, ¿qué tenían que hablar? Dice, moraban entonces, en el Hechos 2:5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. En el día de Shavuot, como siempre y en cada fiesta profética, todos los judíos de todos los lugares subían a Jerusalén para celebrar las fiestas. Entonces habían judíos de todos lugares, judíos, en ese entonces todavía no se descubría América, entonces no les puedo decir que de América, pero de todos, hagan de cuenta que habían de México, de Colombia, o sea, todavía no se descubría América, pero de otras naciones. Por eso aquí la escritura dice que habían, dice, de todas las naciones bajo el cielo. ¿Ok? Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, habían maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es decir, eran de Galilea, ¿verdad? De ahí, de todo Jerusalén, Judea y todo eso. Y entonces ellos hablaban otros idiomas. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Dice, habían ahí partos, habían medos, ¿ok? Habían, o sea, persas, ¿ok? Elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia y en el Ponto y en Asia. Es decir, habían de todas las naciones y quiere decir que ahorita esos 120 que fueron investidos del espíritu de santidad, del Espíritu Santo y de la palabra de Yahweh, que es Yeshua mismo, ¿verdad? Empezaron a hablar unas lenguas de acuerdo, lenguas extranjeras, pues para que usted me entienda, ¿verdad? Empezaron a hablar en todas estas lenguas y ellos entendían lo que les decían. Dice, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué hablaban? Las maravillas de Yahweh. Con la palabra de Yahweh, ¿verdad? Que es Yeshua mismo, estaban dando testimonio de todo lo que Yahweh había o ha hecho. Amén. Entonces, lenguas humanas, ellos fueron investidos del Ruach HaKodesh y de la palabra de Yahweh con lenguas humanas, amados hermanos. ¿Ok? De eso se llenaron de la palabra de Yahweh y empezaron a testificar y a dar la palabra de Yahweh. Es decir, empezaron a predicar, porque al inconverso se le predica. Al hijo de Yahweh en las congregaciones se le instruye, se le da Torah, se le da enseñanza, se le da doctrina, y a los de afuera se les predica, que predicación quiere decir dar a conocer, amén, la palabra de Yahweh, que es Yeshua mismo, dar a conocer, ¿verdad?, las instrucciones del Padre, pero para que ellos apenas adquieran salvación y se puedan unir, ¿verdad?, a aprender cada día más del Eterno. Ok, dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, decían que estaban llenos estaban embriagados, pues, están borrachos, era lo que decían muchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban hablando en sus lenguas. Hermano, yo no puedo pensar que una persona se embriagó si oigo que es un extranjero y que no sabe hablar mi idioma y está hablando en mi idioma, pero me está llamando al arrepentimiento para que yo crea en Yeshua HaMashiach que vino a morir por mí. O sea, pero bueno, así es la gente cuando no conoce los moveres del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Los moveres de Yahweh. Cuando no entienden las cosas de Yahweh, se burlan o bien niegan que sea de Yahweh y dicen esto es mentira, esto es falso, esto es profano, ¿verdad? Cuando no entienden las cosas, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos, ¿verdad? Los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. ¿A qué horas eran, hermanos? La hora tercera del día, es decir, era las 9 de la mañana cuando el Ruach HaKodesh, cuando la palabra de Yahweh descendió después de que murió Yeshua en la fiesta de Shavuot, las 9 de la mañana. Y aquí en Éxodo 19 vimos que era por la mañana, ¿verdad? También cuando el Padre se presentó a dar la palabra, ¿verdad? A dar las instrucciones, a dar los mandamientos. Ahora bien, ¿qué es lo que el Padre, hermano, qué es lo que la gente hablaba aquí? ¿Qué es lo que estos 120 personas hablaban en la lengua de todos los extranjeros que estaban ahí reunidos y diciendo que se arrepintieran? Empezaron a hablar la Torah, hermano.
empezaron a hablar los mandamientos, no tendrán dioses ajenos, no tomarán, no hablarán falso testimonio, los 10 mandamientos empezaron a dar. Y el Señor dice, Yahweh dice esto, que estas serán las leyes que serán, o sea, empezaron a hablar Torah, empezaron a dar instrucciones, empezaron a hablar al arrepentimiento a la gente para que obedecieran los mandamientos del Eterno. Eso es lo que empezaron a hablar en sus idiomas. Amén. Dice la escritura, vamos a continuar, dice el 15, Hechos 2:15, dice, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, porque es la hora tercera del día, 9 de la mañana. Dice más, esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre quién, sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, ¿verdad? Grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será el salvo. Todo aquel que invoque el nombre de Yahweh, todo aquel que invoque el nombre de Yahshua será salvo. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él. Dice, como ustedes mismos saben, a este entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra y no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Aunque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción, me hiciste conocer los cambios de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Fíjense, hermanos, aún el apóstol Pedro estaba investido del Ruach HaKodesh y empezó a hablar palabra de Yahweh. Recuerden que el profeta Joel dijo, recuerden que David dijo, y recuerden que Yeshua hizo milagros, y recuerden que Yeshua hizo prodigios, y la muerte no lo pudo detener, y etcétera. Empezó a dar testimonio y empezó a hablar la palabra de vida del Padre. Amén. Dice, continuamos, 2:27, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Y aquí les dice, varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Yahweh le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantará a Mashiach para que se siente en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Mashiach, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto en nosotros. Ok, aquí lo está aclarando, dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen en nosotros. ¿Cuál es la palabra? El poder de la resurrección, el poder hablar lenguas, hermano, extranjeras, que aún a los que hablan otras lenguas tú puedas predicarle del eterno, ¿verdad? Y que ellos puedan entenderte y que ellos puedan entender la palabra de Yahweh. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mashiach. Al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, ¿qué van a hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, para perdón de los pecados, y entonces recibirán el don del Ruach HaKodesh,
porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otros muchas palabras, hermano, tenga en cuenta eso, testificaban y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41, se añadieron aquel día 3,000 personas y perseveraban en la doctrina, perseveraban en la Torá, amado hermano, perseveraban en la Torá de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. ¿Qué fue dada, hermano? Una investidura de poder, porque lo que el Padre siempre quiso es que el pueblo de Israel, que su pueblo, su especial tesoro, dé testimonio de lo que Él es, de lo grande y magnífico que nuestro amado es. Para eso Él está esta fiesta de Shavuot o esta fiesta de Pentecostés para recibir las instrucciones del Padre, amado hermano. Y ahora, como dice la Escritura en Jeremías, ya no dadas en tablas de piedra, sino ahora escritas en nuestra mente y en nuestro corazón, dice Jeremías 31. Este es el pacto, hermano. Jeremías 31, amén. Jeremías 31 del verso 31 al 33 dice, aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto, porque la palabra de Yahweh es pacto. Haré nuevo pacto, un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto es para judíos y para nosotros israelitas. Amén, las demás tribus. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah, ahí usted lo puede encontrar en la Reina Valera como ley, pero es Torah. Daré mi Torah, mis instrucciones, mi enseñanza, mi doctrina en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a ellos por pueblo. Amén. ¿Por qué, amado hermano? Porque mire, aquí no tenía pensado decir esto, pero le voy a decir. Cuando usted va y ve, estudia fisionomía o busque en el internet una imagen de unos pulmones, vea la forma que tienen los pulmones, hermano. Vea la forma que tienen los pulmones y los pulmones tienen la forma de unas tablas. Se ven así las tablas, como dos tablas. Amén. El Ruach HaKodesh, el aliento de vida, y cuando usted respira, sus pulmones se llenan del Ruach HaKodesh. Los pulmones son sus tablas, hermano. Si usted no tiene el aliento de vida del Padre, si usted no puede respirar, se muere. Los pulmones se llenan de aire para que después usted pueda hablar la palabra del Eterno. Y ahora esa palabra está escrita en su mente y en su corazón, en su alma, no en el, no en el, ¿cómo se llama? En el órgano físico. Eso lo vamos a hablar el día domingo y esperemos en el Eterno que pudieran grabar la palabra para que usted complemente esta enseñanza. Amén. Entonces, amado hermano, dice el Padre que Él dará en la mente y en el corazón. Nos va a dar su palabra. Amén. Dice, y ellos me serán por pueblo, ¿verdad? Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Si nosotros no tenemos la palabra de Yahweh, la palabra del pacto, ¿verdad? Y no hacemos la palabra del pacto, sus instrucciones, si no tenemos la Torah, hermano, entonces no podemos llamarnos o creernos que somos pueblo de Dios, ¿verdad? Y que Él es nuestro Dios, si yo no tengo la palabra, porque entonces estoy rechazando el pacto que Yahweh ha hecho. Ahora, viendo una comparación de Shavuot en el antiguo pacto, ¿verdad? Lo que ya vimos en Éxodo 19, 20 hasta el 24 y 31 y más, ¿verdad? Y vamos a ver lo que pasó en Pentecostés en Hechos 2. Y vamos a ver, hermanos, fíjese,
Después de que ellos salieron, cruzaron el Mar Rojo, que serían las primicias, ¿verdad? Y después cruzaron el Mar Rojo, pasaron 50 días, llegaron al monte Sinaí y les fue dada la palabra profética en Pentecostés, Shavuot. Ahora bien, en el nuevo pacto, después de la resurrección de Yeshua, al día siguiente se empezaron a contar 50 días, ¿verdad? Y entonces llegó el día de acuerdo a Hechos 2, llegó el día de Shavuot o Pentecostés y entonces descendió el Ruach HaKodesh. Entonces, fueron 50 días y 50 días. Es la misma fiesta. Es la misma fiesta. El pueblo judío, el pueblo de Israel, celebra las fiestas del Eterno. Si nos damos cuenta, hermano, lo que estaban haciendo ellos era celebrar esa fiesta. La fiesta en que el Padre dio instrucciones y palabra. Y vino el Ruach HaKodesh porque estaba prometido que Él derramaría su Ruach HaKodesh sobre toda carne para profetizar, para hablar de lo que el Padre es. Y cuando alguien profetiza, hermano, lo que está haciendo es recibiendo un mensaje del Eterno, palabra del Eterno, para darlo a alguien. Eso es lo que hace un profeta o aquel que profetiza, ¿verdad? Da un mensaje, da una palabra de Yahweh, no de su carne, de Yahweh. Amén. Entonces, dice que profetizarán cuando venga el Ruach HaKodesh sobre las personas, cuando venga la palabra, ¿verdad? Cuando venga la palabra de Yahweh y cuando venga el aliento de Yahweh. Y está presente en Hechos 2, está presente así como en el antiguo pacto también. Está Yahweh, está la palabra que ellos hablaron y testificaron, ¿verdad? Y está el Ruach HaKodesh como fuego hablando, ¿verdad? Que dice que les amontonaron como fuego, ¿verdad? En su cabeza y empezaron a hablar lenguas extranjeras, lenguas humanas. Ok. Luego vamos a ver otra comparación, que el Padre envió entonces sus enseñanzas, su Torah, ¿verdad? Y la escribió, como dijimos en Éxodo 24:12, en tablas de piedra. Pero así como dice Jeremías y luego Hebreos 8:10, a ver, vamos a Hebreos 8:10. Amén. Esta cita no la tenía preparada, pero vamos a Hebreos 8:10 porque esto es muy interesante, hermano. Es que no me da tiempo para enseñarles a profundidad, ¿verdad? Pero bueno, a ver, Padre Santo. Hebreos 8:10. Bendito seas, Padre mío. Ok, Hebreos 8:10. Aleluya. Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y pondré su corazón y las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo y ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Ok, bueno, el Padre Eterno, hermano, trae aquí en Hebreos 8, perdón, Hebreos 8, ¿verdad? Todo el verso 8, léalo, hermano, porque habla de que Yeshua es el mediador del pacto renovado, no un nuevo, un pacto renovado, ¿ok? El Padre renueva su pacto con nosotros porque antes por el becerro de oro le fuimos infiel y se destruyeron esas tablas, acordémonos que se destruyeron esas tablas, ¿verdad? Fueron destruidas. ¿Ok? Y por consecuencia de que se destruyeron esas primeras tablas, hermano, murieron 3,000 personas, como ya lo vamos a ver aquí, pero a diferencia en el nuevo pacto, en lugar de morir 3,000 personas, ¿verdad? Como ahora sí recibieron en el Espíritu, porque cuando Pedro empezó a hablar, ¿verdad? Empezó a hablar también en las lenguas de todos, para que todos se entendieran, y les empezó a decir que Yeshua, lo que ya leímos en Hechos 2, ¿verdad? Que Yeshua había muerto y que Joel dice y que David dice en los Salmos, ¿ok? Y empezó a testificar y a decir, entonces dice que muchos dijeron, ¿qué haremos? Y entonces fueron salvos 3,000. ¿Sí se da cuenta de la diferencia? A ver, vamos a ver, Éxodo 32. Volvámonos aquí, Éxodo 32, ¿verdad? Aleluya, Padre Santo. Éxodo 32, 26, 28. Dice la escritura. Ay, hermano, es que esto se da en Instituto Bíblico, ¿verdad? Pero vamos así como que con calma y leyendo, ¿verdad? Paso por paso todo. Ok.
Éxodo 32, 26, 28, dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yahweh? Júntese conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Dice, y él les dijo, así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de la puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Amén. Como 3,000 hombres, amado hermano. ¿Ok? Y les vuelvo a repetir, aquí fue cuando Moisés, al ver la ira, ¿verdad?, del becerro de oro, él dice que destruye las tablas. ¿Ok? Destruye las tablas porque no puede soportar esto que acaba de hacer este pueblo rebelde, dice Yahweh, ¿verdad? Ok, ok, entonces destruye las tablas. Ujú. Ok, vamos a leer, dice el 32:14, dice, entonces Yahweh se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, en las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ok, dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo, que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, y él respondió, no es voz de alarido de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Esas tablas fueron quebradas. Y les he dicho que las tablas representan el pacto que hace Yahweh con nosotros, el pacto de matrimonio. Por eso en Jeremías dice que él fue un esposo para nosotros. Se rompió el pacto que él había hecho. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Yeshua tenía que morir para poder renovar el pacto con su sangre, la iglesia volviera a nacer, fuera una iglesia renovada y restaurada, y entonces en Shavuot el Padre descendiera con la palabra del testimonio a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y entonces la gente pudiera profetizar, y así como aquí en Éxodo murieron 3,000 personas, porque usted lo acaba de checar, murieron 3,000 personas, así en Hechos 2, 38 al 41 dice que 3,000 personas tomaron vida porque se arrepintieron, se bautizaron, ¿verdad? Y fueron como 3,000 personas las que hicieron el pacto, aceptaron el pacto, aceptaron a Yahweh nuevamente, perdón hermanos, aceptaron a Yahweh nuevamente. Amén. A ver, miren, aquí está. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados y recibirán el don del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificó y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si nos damos cuenta, 3,000 mueren en el antiguo pacto porque desobedecieron en el momento en que el Padre estaba dando la instrucción, adoraron a otro Dios, se hicieron becerros de oro, ¿verdad? Se hicieron becerro de oro y estaban adorando, por eso es que Moisés rompe la plata y anula, como quien dice, el pacto. Y por eso el pueblo de Israel siempre vivió en idolatrías, vivió en cosas de maldades. Pero por eso el Padre dice que el pacto renovado es que entonces iba a poner en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que ya no fuera algo, ¿verdad? Para que ya el mandamiento del Eterno no sea algo que nosotros tengamos que hacer por obligación, no sea algo impuesto, sino que ahora obedezcamos la palabra del Eterno por voluntad propia, por amor al Padre, como dice Yeshua, ¿verdad? En Juan, que nosotros si verdaderamente le amamos, entonces obedezcamos sus mandamientos. Ahora bien, amado hermano, 3,000 personas murieron en el primer Shavuot, o en Pentecostés, y aquí en Hechos 2, vivieron 3,000 personas que se arrepintieron. Entonces, anteriormente dijimos que fue dada la palabra, fue dada la instrucción, pero ahora por el Espíritu nosotros podemos hablar esa palabra, porque ahora ya la tenemos en nuestra mente,
¿verdad? Ya al leer nosotros esta instrucción, la atesoramos, la vivimos, ¿verdad? La compartimos y la damos, amado hermano. Amén. Isaías 63, 9 al 11 dice, en toda esta angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz, que es Yeshua mismo, dice, los salvó, trajo salvación. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu. Estoy leyendo Isaías 63 del 9 al 11. Dice, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu? Fíjense, amados hermanos, en todo el tiempo, ¿verdad? Que el pueblo de Israel anduvo vagando, el Padre se hacía presente. El ángel de Yahweh, que es Yeshua mismo, que es la palabra de vida, andaba delante del pueblo de Israel, era su retaguardia, les dio salvación. El Ruach HaKodesh, hermano, estaba presente, pero por la rebeldía de ellos, ¿verdad? Hicieron a enfadar su Ruach HaKodesh. Ahora en el nuevo pacto, en Hechos 2, Él vuelve a manifestarse, el Padre vuelve a manifestarse con la palabra, ¿verdad? Vuelve a manifestarse con el Ruach HaKodesh para que nosotros podamos tener la capacidad de poder llegar a las personas aún de lenguas extranjeras, que esa gente pueda entendernos, hermano, que podamos transmitirles salvación y vida eterna. Amén. Entonces, hermano, Shavuot habla acerca del nacimiento del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel nace y se vuelve un pueblo. ¿Por qué? Porque sale de Egipto. Pero también si nos damos cuenta aquí, después de la muerte de Yeshua y después del Pentecostés, se vuelve una Keilah y se vuelve un pueblo ya renovado, restaurado. ¿Por qué? Porque todas esas personas, dice la escritura ahí en Hechos mismo 2, al final dice que todo lo tenían en común, ¿verdad? Y tenían comunión unos con otros y predicaban, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se estuvo manifestando. Hechos, todo el libro de Hechos habla de todo lo que el Ruach HaKodesh hizo con los apóstoles y con la gente que se acercaba y que se unía a la congregación, ¿verdad? La Keilah, la iglesia. Amén. Entonces, habla, el Ruach HaKodesh sirve para que usted, amado hermano, sepa que usted es pueblo del Altísimo, es la Keilah renovada, la Keilah restaurada, siempre y cuando usted tome la palabra del Eterno, porque Yeshua es la palabra del Eterno. Y si usted dice, hermano, yo tengo a Yeshua como mi Señor y Salvador, entonces usted debe de tener la palabra de verdad, porque dice la Escritura que la palabra de Yahweh es la palabra de verdad. Entonces, amados, usted va a celebrar Shavuot o Pentecostés, que precisamente es este día, el domingo por la tarde comienza, digo, de acuerdo a la escritura, ¿verdad? De acuerdo a la escritura o el calendario bíblico, ¿verdad? Es el domingo por la tarde. Dígale al Padre, yo recibo tu palabra de verdad, que el Ruach HaKodesh sea el que me enseñe, el que me instruya. Acuérdese que Yeshua dijo, pero vendrá con ustedes el Consolador, ¿verdad? Y Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado o que yo les he dicho. La doctrina, la Torah que yo les he enseñado, el Ruach HaKodesh se las va a recordar. Y volvemos, ya no es por imposición, sino es por amor que yo obedezco la Torah del Eterno, la instrucción, la enseñanza y la doctrina del Eterno, que viene representada por los dos pactos, hermano, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto, yo tengo que obedecer al Eterno. Amén. Entonces, hermanos, celebremos Shavuot porque ahora esta palabra ya está en nuestra mente, ¿verdad? La atesoramos, la memorizamos, nos la grabamos, la vivimos y está en nuestra alma porque ahora esa misma palabra es la que nos transforma, es la que nos edifica, la que nos exhorta, la que nos consuela, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok, bendiciones, amados hermanos, espero espero haya quedado entendida esta palabra, no los haya enredado, ¿verdad? De todos modos, recuerde que cualquier duda puede mandar mensajito, hermano, escribir un comentario, no sé, mandar mensaje, hacer preguntas. Amén. Bueno, en el nombre de Yeshua damos muchas gracias al Eterno.
Aleluya. Gracias, Padre. Te damos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Te pedimos que esta palabra, Padre Santo, quede grabada en nuestra mente, quede grabada en nuestro corazón, quede grabada en nuestro espíritu, Padre Celestial, y nosotros podamos escuchar tus instrucciones, tus mandamientos, que es Yeshua mismo, porque Yeshua es la Torah viviente, la Torah de vida. Escrito está, Padre, cuando los mismos apóstoles decían a dónde iremos, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Por tanto, Padre Santo, recibimos a Yeshua, nuestro Señor y Salvador, al Roja Kodesh, que es el que nos capacita, nos instruye, nos ilumina, nos inspira, Padre amado, en el nombre de Yeshua, a hablar tu palabra de verdad, Padre. En el nombre de Yeshua te pedimos que así a la gente que vea este video a través de YouTube, a través de Facebook, Padre Celestial, puedan, Padre Santo, recibir tu palabra de verdad. En el nombre de Yeshua te damos gracias, Abacados. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Shalom.